El agua nos ha atraído desde siempre. Para inspirarnos, para curarnos y para divertirnos. Pero el poder del agua también puede ser mortal. Y cada año se pierden cientos de miles de vidas. El agua es un asesino. Para mí es indudable. Un cierto porcentaje de los habitantes de la Tierra morirá por causas relacionadas con el agua. Es irónico que con todo lo que disfrutamos del agua, los hombres estemos tan mal equipados para sobrevivir en ella durante un tiempo largo. Ahogarse, según la definición médica, que es la que uso, es asfixia en el agua. Aquellos que han estado a punto de ahogarse describen multitud de reacciones. No me pareció lleno de paz o algo así. Creo que ha sido la experiencia más horrible de toda mi vida. No podía morir entonces. Mi familia, no podía dejar a mi familia. Simplemente no iba a ocurrir. Pero ocurre. Y saber cómo podría ser la mejor forma de evitarlo. Muerte por causas naturales. Muerte en el agua. Ocurre en un instante. Uno se da cuenta de que está demasiado lejos de la orilla o en aguas demasiado profundas. Los brazos azotan el agua, pero no lo suficientemente alto como para que alguien lo vea desde la orilla. La cabeza se inclina hacia atrás al intentar evitar que la nariz y la boca se sumerjan bajo la superficie. La boca se abre. El primer trago de agua baja por la garganta, con atragantamiento y náuseas. Sierra Emory conoce el considerable poder del agua. Se gana la vida cabalgando y sobreviviendo a los fuertes rompientes. Emory creció en la gran isla de Hawái, la meca de los aficionados a los deportes acuáticos. Un profesional del windsurf. Ha sido campeón mundial. Pero los títulos parecen desaparecer ante una ola de 5 pisos de alto. Cuando las olas son así de grandes, intentamos sobrevivir y al mismo tiempo intentamos domarlas. Así que es como estar al límite. Sí, mi corazón se acelera. Acabar bajo una de estas inmensas olas puede enterrar a los surfistas bajo toneladas de agua turbulenta, clavándoles en el fondo del océano. Saben que la buena forma física y la capacidad pulmonar pueden marcar la diferencia. Cogemos rocas y corremos bajo el agua. Y vemos lo lejos que podemos llegar haciendo fuerza, sujetando la roca, aguantando el aliento de 7 a 10 metros bajo agua. Con ejercicio y entrenamiento, la capacidad pulmonar se puede aumentar notablemente, incluso hasta un 15%. Y Emory necesita toda la ayuda que pueda conseguir cuando practica el windsurf en una zona llamada Josh, justo frente a la isla hawaiana de Maui. Como una cascada que se precipita, las enormes olas rompientes cogen tanta velocidad que los surfistas necesitan que los remolquen para alcanzarlas. Una vez conseguida la velocidad necesaria, se sueltan las siergas y los intrépidos surfistas arriesgan sus vidas ante una pared de agua de 2 toneladas. ¿Podría morir mientras lo hago? Sí, indudablemente. Pero eso también contribuye a volverlo tan excitante y tan estimulante. El que tu vida esté en juego. Las olas se forman cuando el viento sopla sobre el mar. Debido a la energía solar, el aire desplazado ondula sobre la superficie. Las olas se juntan, se almacenan y transmiten su energía miles de kilómetros. Pero el agua en las olas no se desplaza tan bien. La energía ondulante se desplaza a través del agua. Y la energía cinética, la energía de movimiento producida en las olas, es enorme. En el año 2001, frente a olas que se elevaban 4 y 5 pisos, Sierra Emory sufrió los contratiempos de este poder. Era su quinta cabalgada del día
y Emory sintió que había conseguido una ola perfecta, una con un frente de 12 metros, hasta que vio a un surfista que se dirigía hacia él. Él pensaba que era su ola y yo pensaba que era la mía. Y además, yo estaba dentro, no había nada que pudiera hacer, ningún lugar al que ir. Básicamente me puso en una situación de la que no podía salir sin estrellarme. Estrellarme era mi única opción, y simplemente salté. La ola se tragó a Emory, le hizo girar en círculos y le arrojó contra el fondo del océano. Hay tanta agua en movimiento que simplemente te agarra y te arrastra. Giras de un lado a otro, boca arriba, boca abajo y rebotas contra el fondo. El instinto realmente se hizo cargo de mi supervivencia. Fue como, vale, hay que ocuparse de esto. Simplemente intenté relajarme, no nadé, no luché, no intenté respirar. Tan solo intenté enrollarme en una bola. Simplemente me enrollé y esperé. En realidad son solo unos 20 segundos, pero cuando estás ahí abajo parecen minutos. Una ola de 12 metros, casi 2 toneladas de agua, puede empujar a una persona hasta 7 metros bajo la superficie. Los oídos te estallan. Te sientes como ahí abajo está oscuro, negro. Hay tanta agua y tanta presión. Está oscuro. Emory finalmente consiguió llegar a la superficie e intentó desesperadamente orientarse. Salí a la superficie y gracias a Dios había un motorista acuático allí al lado. Un gran motorista, la mejor persona que podía estar allí. Subí la mano, me echó encima de la moto y yo me sentí seguro, lo había conseguido. Mantener la calma y aguantar la respiración funcionaron, pero solo pasajeramente. La pesadilla no había acabado. Pensé que me estaba mirando a mí. En realidad estaba mirando a la ola de detrás. El golpe fue probablemente tan malo como el primero. La ola arrojó al conductor de la moto de agua al violento rompiente. Y sin tiempo para respirar, Emory fue arrancado del trineo de rescate y empujado a las profundidades bajo las olas por segunda vez. Exhausto y sin aliento, luchó por conservar la calma. Ya estaba de vuelta otra vez. Está oscuro, estoy en las profundidades, estoy dando vueltas, ya no sé dónde está arriba, estoy aturdido. Emory está en muy buena forma, pero incluso los pulmones más sanos necesitan finalmente aire. El desequilibrio de dióxido de carbono y oxígeno obliga a respirar. Se corre el riesgo de hiperventilarse y tragar agua. Tan solo una bocanada de agua puede acabar con los sistemas de defensa del cuerpo. La asfixia total no es necesaria. Cuando finalmente emergió, aspiró ansiosamente el oxígeno a sus pulmones. De alguna forma había sobrevivido. Estaba tan concentrado en el momento, en hacer lo que podía en el momento, que realmente no tuve oportunidad de reflexionar sobre ello. No pensé, casi me ahogo. Años de entrenamiento, práctica y experiencia le salvaron la vida. Pero Sierra Emory no olvidará aquel día y el horror de hundirse. Es realmente aterrador. Hay que saber manejarlo y no sucumbir al pánico. Estoy convencido de que si hubiera sentido pánico no estaría aquí. A continuación, cómo localizar a un nadador que se ahoga y por qué la resaca es tan mortal. Enseguida regresamos con Hora National Geographic Channel. En todo el mundo se ahogan más de 400.000 personas cada año. Es la segunda causa mundial de muerte accidental. Tristemente, la mayoría de las víctimas son jóvenes. Uno se puede ahogar en una masa de agua tan vasta como el océano o tan insignificante como un charco. Hace falta muy poca agua para sofocar un par de pulmones sanos. Pero por cada persona que se ahoga, 4 escapan por los pelos. El tiempo es crucial y las técnicas de salvamento y la seguridad básica en el agua han progresado mucho. El
El sistema para localizar a un nadador en apuros se desarrolló por primera vez en un lugar improbable, una playa artificial de la ciudad de Nueva York. Orchard Beach, una tira de 2 kilómetros de arena en el Bronx, puede atraer una multitud de casi 300.000 personas durante un caluroso día de verano. Cuando trabajó allí como socorrista, principalmente en los años 50, Frank Pia se sintió frustrado por el anticuado e incierto sistema de rescate que debía utilizar. A mí me enseñaron a reconocer a personas ahogándose de la siguiente forma. Me ponían en la torre de salvamento con un guarda experimentado y durante la vigilancia me señalaba a una persona que se ahogaba. Me agarraba por la parte superior del tanque que usábamos en aquel tiempo y decía, adelante. Literalmente salías volando de la silla y tenías que decidir cuál de las aproximadamente 5.000 personas que veías se estaba ahogando. Así que era una forma muy primitiva y también generadora de ansiedad de localizar a una persona que se estaba ahogando. Frank se dio cuenta de que la mayoría de los ahogamientos seguían una secuencia, pero los indicios no siempre eran fáciles de detectar. Al percibir el peligro inmediato, el cuerpo responde. Las glándulas suprarrenales liberan adrenalina al sistema circulatorio del nadador. El flujo de adrenalina intensifica el pánico. Se dan cuenta de que se están ahogando mientras luchan en la superficie del agua. Se sumergen. Mantienen la boca cerrada. Luchan por volver a la superficie y se dan cuenta de que no pueden. Mantienen la boca cerrada hasta que aumenta el nivel de dióxido de carbono, obligándoles a tomar involuntariamente una bocanada de agua mientras se encuentran sumergidos. Aspiran agua que pasa al sistema respiratorio. Se dan cuenta de ello y luego lentamente pierden el conocimiento. Una experiencia realmente aterradora. La laringe es la sección superior del sistema respiratorio. La involuntaria bocanada inicial de agua provoca espasmos de la laringe. Los espasmos cierran la tráquea, el paso a los pulmones. Por ello, muy poco agua entra en los pulmones protegidos, pero por desgracia también entra muy poco aire. Hacen falta menos de 30 segundos para que el cerebro reaccione a la disminución del suministro de oxígeno. La víctima vuelve a inhalar, y esta vez aspira el agua directamente a los pulmones, antes de que un nuevo espasmo vuelva a cerrar la tráquea. En los pulmones, el agua daña sistemas vitales de intercambio gaseoso, bloqueando el paso del oxígeno a la sangre. De 4 a 6 minutos después de dejar de respirar aire, el cerebro comienza a deteriorarse. Aunque el flujo sanguíneo puede continuar durante algún tiempo, el oxígeno no llega o llega en cantidades mínimas a unos tejidos que dependen mucho de él para sobrevivir. A principios de la década de los 70, Frank Pia comenzó a filmar salvamentos en Orchard Beach. Las películas le ayudaron a darse cuenta de que muchas de las cosas que le habían dicho sobre nadadores en apuros estaban equivocadas. No pueden pedir ayuda porque se están asfixiando en el agua. No pueden levantar el brazo y gesticular pidiendo ayuda porque para hacer eso tienes que saber nadar. Y si te estás ahogando, por definición no tienes esa habilidad. Hasta entonces, los socorristas creían que una persona que se está ahogando puede gritar pidiendo ayuda, lo que no es cierto según la película de Pia. La función principal del sistema respiratorio es respirar. El habla no es más que una función secundaria o superpuesta que se incorporó durante la evolución. Por ello, en momentos de gran peligro, cuando te estás sofocando, no queda suficiente aire para activar las cuerdas vocales. Pia aprendió que una vez que una persona comienza a ahogarse, la lucha es sorprendentemente breve. Generalmente dura entre 20 y 60 segundos. Y lo que es aún más trágico, su película mostró que buenos nadadores en el agua cerca de personas que se están ahogando no se dan cuenta de que hay un problema. La película de ahogamientos que se rodó en Orchard Beach mostraba a 2 niños que se ahogaban con sus padres a 3 metros de distancia, mirándolos,
sin darse cuenta de que sus hijos se estaban ahogando. Porque los niños no habían gritado, no habían hecho señas, y por desgracia, por los movimientos de los brazos parecían estar jugando en el agua, cuando en realidad se ahogaban. Pia ha pasado 3 décadas entrenando a socorristas de todo el mundo para que puedan reconocer el inicio del ahogamiento. Un comportamiento usual es empujar con los brazos hacia abajo justo bajo la superficie, en un esfuerzo por mantener la cabeza sobre el agua. Es parte de lo que Pia llama la respuesta instintiva al ahogamiento. Lo que hace una persona que se está ahogando es extender los brazos instintivamente a los lados. Intenta así utilizar la superficie del agua como una plataforma para empujar hacia abajo y poder sacar la boca sobre la superficie del agua. Esto solo funciona durante un periodo limitado de tiempo. Luego sus bocas se hunden bajo la superficie del agua. Sus manos están colocadas hacia arriba. Luego vuelven a empujar hacia abajo. Y este proceso se repite una y otra vez hasta que la persona es rescatada o se hunde. Pia también desarrolló un proceso llamado escanear, en el que los socorristas aprenden a diferenciar entre buenos nadadores y bajas potenciales. Bueno, la tarea del socorrista es crear unos filtros por los que deja pasar los estímulos visuales y no tiene que prestar atención continua. Se da cuenta. Mira a esa persona. Está nadando bien. Continúa el escáner. Está buscando ciertos comportamientos característicos de situaciones apuradas y de ahogamiento. Es un proceso de eliminación. Gracias al trabajo de Frank Pia, los socorristas ahora trabajan más rápido y mejor que nunca. Vamos, el agua está estupenda. Pero por desgracia las personas siguen nadando en zonas no protegidas. Eso fue lo que ocurrió el 8 de enero de 1998 durante una excursión familiar a una playa en las afueras de Melbourne, Australia. 11 niños, todos primos de 2 familias, los Wilson y los Leahy, se fueron de excursión a la playa de Gunamata. En un principio, el guarda del parking dijo a las madres que había socorristas patrullando la zona. En Australia, unas banderas de seguridad marcan las playas donde hay socorristas de guardia, pero por casualidad aparcaron cerca de una zona sin bandera y sin socorrista. Los niños mayores corrieron al agua mientras las madres sacaban a los pequeños y la comida del coche. Tomando a un bañista con bañador rojo por un socorrista, y al ver que ya había otras personas en el agua, supusieron que la playa estaba vigilada. Emma y Amy Wilson, que en aquel entonces tenían 12 y 11 años, fueron de las primeras en entrar en el agua. Cuando uno se imagina una playa, la imagina como aquel día. Un agua bella y transparente, arena, pocas olas. Era la última semana de vacaciones y queríamos aprovecharla al máximo. Todos los problemas se habían quedado en casa, a 2 horas de distancia. Era un día perfecto. Los primos de edades comprendidas entre los 4 y los 17 años se lanzaron a las aguas poco profundas entre la playa y un banco de arena a pocos metros de la orilla. Lo que no sabían es que a ambos lados del banco se había formado una poderosa corriente de resaca. Joe Watt era uno de los socorristas de servicio aquel día en una zona vigilada de la playa. La playa de Gunamata es una playa bastante traicionera. Tiene olas grandes. Es una playa abierta y hay muchos bancos de arena con resaca. Siempre existe la posibilidad de que alguien se caiga del banco y resulte arrastrado. Las corrientes de resaca son rápidos ríos de agua localizados que se alejan de la orilla.
Impulsadas por las olas que rompen sobre bancos de arena frente a la orilla, las corrientes de resaca pueden abrir profundos canales. El agua es aspirada de la hondanada detrás de los bancos a través de los canales, intensificándose así la fuerza de la corriente. Pueden resultar difíciles de detectar desde la orilla y con frecuencia parecen la zona más calmada entre las olas. Eso de ahí son corrientes de resaca, hay muchísimas. Los científicos que estudian las corrientes de resaca han añadido tinte púrpura al agua cerca de una corriente no detectable. El tinte resulta absorbido al río submarino y a mar abierto. Una vez lo atrapa esta veloz corriente, un nadador puede ser arrastrado rápidamente a aguas profundas. Para escapar hay que nadar paralelamente a la orilla, atravesando y saliendo de la corriente de resaca. No se debe intentar nadar directamente contra ella, es demasiado fuerte. Las personas quedan atrapadas en una corriente de resaca. Cuando observas el agua no parece que sea tan fuerte, pero en realidad va muy deprisa. Y de repente ya no se dirigen hacia donde querían. De pronto se dan cuenta de que el océano es más fuerte que ellos. Les entra el pánico y no consiguen salir. Así es como suele ocurrir. Ninguno de los niños quería salirse del banco de arena hacia aguas más profundas. Pero jugar en los rompientes es violento y excitante. Las olas rompen en ángulos e intervalos muy variados, y al intentar mantenerse por delante de ellas, con frecuencia es fácil olvidarse de la orilla. Estábamos saltando las olas y salté una, y de repente me di cuenta de que no podía tocar el fondo. El agua me cubrió la cabeza y comencé a sentir pánico. No soy una nadadora demasiado buena. No sabía lo que estaba ocurriendo y me daba mucho miedo. Las dos chicas mayores del grupo, Belinda y Catherine Leahy, fueron vistas por última vez cuando nadaban en ayuda de sus hermanos. Mientras tanto, Amy Wilson, de 11 años, y su primo Gary, de 10, estaban atrapados en otra corriente de resaca más lejos de la orilla. Realmente pensé que nadie me rescataría y que moriría allí, porque me hundí algunas veces y era terrible luchar por respirar. Corrió la noticia de la emergencia y al otro extremo de la playa, un chico de 14 años informó al socorrista Joe Watt de que había niños en apuros. Joe y otros socorristas saltaron a toda prisa a la lancha de rescate y corrieron hacia el lugar. Los socorristas tenían poco tiempo que perder y poca información en la que basarse. ¿Cuántos niños estaban en apuros? ¿Cuán lejos habían sido arrastrados? Vieron primero a Amy y a Gary. Encontré dos niños. Uno de ellos todavía nadaba bastante bien, pero el otro era el típico semiahogado, con la cabeza justo por encima del agua. Se habían quedado sin energía y solo intentaban coger todo el aire que podían. Recuerdo que me estaba sumergiendo y repentinamente alguien me agarró y me subió a la lancha. Los recogimos y cuando girábamos para llevarlos de vuelta a la orilla, vimos a un niño que flotaba boca abajo en el agua, lo que no es buena señal. El niño que flotaba era Ben, de 7 años de edad, el hermano menor de Amy y Emma. Los guardas subieron a Ben a bordo y se dirigieron a la orilla. A continuación sigue la carrera contrarreloj y aprenderemos acerca del ahogamiento seco. Enseguida regresamos con... Para 7 niños, lo que había comenzado como un día perfecto en una pintoresca playa de Australia, se había convertido en una lucha a vida o muerte contra una brutal corriente de resaca. 3 de los niños rescatados ya estaban en la orilla, pero Ben, de 7 años, estaba inconsciente y sus pulmones estaban gravemente afectados por el agua de mar. El funcionamiento normal de los pulmones depende de los alveolos, esas pequeñas bolsas de los pulmones que se ocupan del intercambio del oxígeno y el dióxido de carbono. Los alveolos sanos se dilatan y se contraen fácilmente debido a la presencia de surfactante, una capa de líquido que recubre las paredes alveolares. El agua que entra en los pulmones destruye el surfactante y hace que los alveolos se cierren. Los pulmones se endurecen al colapsarse los alveolos y capilares, impidiendo que el oxígeno llegue a la corriente sanguínea.
Los tejidos con falta de oxígeno comienzan a fallar, un estado conocido como hipoxia. Mientras los socorristas intentaban resucitar a Ben, Joe Watt se enteró de que todavía quedaba otro niño en el agua. Volvió a la lancha y se dirigió al mar, preocupado porque habían pasado al menos 10 minutos. Mientras tanto, entre las olas, Emma, de 12 años, intentaba desesperadamente proteger a su hermana Molly, de 4. Pero mientras las olas seguían azotando a las chicas, Emma se dio cuenta de que no podía retrasar lo inevitable. Molly y yo flotábamos sobre la tabla. Entonces el cuerpo de Molly se puso flojo y supe que había muerto. Ninguna de las chicas era una buena nadadora, y el pánico inicial las había agotado rápidamente. Mantener la calma había salvado a Sierra Emory, quien con años de entrenamiento y experiencia fue capaz de aguantar y salvarse. Afortunadamente, Emma todavía era capaz de pensar con claridad. Estaba a punto de darme por vencida. Pensaba que no iba a sobrevivir. Y entonces pensé que no podía dejar que mis padres sufrieran la pérdida de una segunda hija. Así que nadé hacia arriba agarrando a Molly con un brazo. Localizamos a otra chica, a unos cientos de metros más allá siguiendo la costa. Y cuando la subimos a la lancha estaba agarrando a su hermana, que llevaba quién sabe cuánto tiempo bajo el agua. Me parecía como un sueño. Solo los miré y les dije que mi hermana había muerto. Y ellos contestaron, no te preocupes, conseguiremos que respire de nuevo. Los rescatadores llevaron a Emma y a Molly a toda prisa a la orilla. El estado de Molly era grave. Cuando hay una parada respiratoria, la concentración reducida de oxígeno en sangre, la hipoxia, sofoca el cuerpo. A los 5 minutos el cerebro sufre daños irreversibles. La piel se vuelve fría y pálida, y la cara, los labios y las orejas se ponen azules. Pronto fallan los riñones. Puede darse un ritmo cardíaco anormal e incluso un fallo cardíaco. A pesar de los esfuerzos de los guardas por revivirla, la pequeña Molly de 4 años murió en el lugar. El hermano de Molly, Ben, fue trasladado al hospital. El pronóstico no era bueno. Lo que ocurre es que normalmente el cerebro se hincha a las 6 u 8 horas después del suceso, porque esa es la respuesta del cerebro a la falta de oxígeno durante un cierto tiempo. La hinchazón del cerebro o edema cerebral indica un exceso de fluidos en el cerebro. Las cavidades alrededor de un cerebro y una médula espinal sanos están llenas de líquido cerebroespinal que limpia y protege el sistema nervioso central. Las traumatizadas células cerebrales de la víctima de ahogamiento no pueden regular el flujo y los tejidos absorben y retienen demasiado. El cerebro se hincha lentamente y la presión interna impide el flujo de sangre, aumentando el problema, destruyendo más células. Ben no recuperó nunca la conciencia y más tarde aquella noche le quitaron el sistema de apoyo vital. Las grandes lesiones al cerebro hacían altamente improbable cualquier esperanza de recuperación. Molly y Ben no fueron las únicas víctimas de los 9 niños que se metieron en el agua aquel día. Las primas de Amy y Emma, Catherine de 17 años y Belinda de 15, se ahogaron también. Sus cuerpos no se recuperaron jamás. Compartía el cuarto con Molly y ella solía meterse en mi cama por la noche. No sabía qué haría sin ella. Y ahora que se han ido, todo está muy tranquilo. Es muy diferente. Cuando veo a la gente que va a la playa, siempre espero que tengan mucho cuidado con lo que hacen y que naden siempre entre las banderas. Es un error que no debe cometerse, no nadar entre las banderas. Cambia tu vida entera para siempre.
La responsabilidad de mantener seguras las playas suele recaer únicamente sobre los socorristas de guardia. A lo largo de la costa brasileña de Río de Janeiro, millones de personas se dirigen cada año hacia el sol y la arena. Son algunas de las playas más bulliciosas del mundo, y la combinación de calor intenso y traicioneras condiciones de natación dificulta la tarea de los socorristas con exceso de trabajo. En un esfuerzo por ayudar rápidamente a las víctimas que han sido arrastradas demasiado lejos, un grupo de rescatadores se remonta a los cielos. Lo llaman el equipo de rescate Paralife. Y en 18 meses de actividad, el equipo ha rescatado a 85 personas. Los paramotores ultraligeros de diseño especial pueden despegar rápida y fácilmente. Los pilotos vuelan sobre las playas llenas de gente en turnos de 3 horas. Sus gafas de sol polarizadas mitigan el brillo, facilitando la detección de corrientes de resaca y de nadadores en apuros. Después de identificar a un nadador en apuros, el piloto deja caer un salvavidas al agua y avisa por radio a los socorristas para que inicien el procedimiento de rescate. El paramotor no tiene suficiente fuerza para sacar a un nadador del agua. Pero una vez que se ha lanzado el salvavidas y la víctima no se encuentra en peligro inminente, el socorrista puede realizar el rescate con más calma. El proyecto Paralife ha sido ideado por Rui Marra, 2 veces campeón de Brasil de parapente y que estableció un récord de distancia de vuelo. Una vez, mientras volaba sobre la playa de Copacabana, Rui divisó a una mujer que se estaba ahogando. Rápidamente se quitó el chaleco salvavidas, se lo colocó en los tobillos y se acercó a la nadadora. Con una sincronización perfecta, dejó caer el chaleco salvavidas al alcance de la mujer. En aquel momento nacieron los ángeles del aire. Estas aeronaves ultraligeras equipadas con paracaídas pesan menos de 50 kilos, pero tienen potencia suficiente para transportar a 2 personas. Para despegar, los pilotos no necesitan una pendiente o una cornisa, simplemente una zona libre de personas u obstáculos. Y su capacidad de alcanzar alturas de hasta 3.000 metros y velocidades de hasta 70 kilómetros por hora convierten a los paramotores en máquinas salvavidas rápidas y eficaces. La primera temporada del proyecto en las playas de Florianópolis tuvo como resultado 20 rescates y 0 muertos. El verano anterior había habido 14 muertos. En total, la operación emplea 5 paramotores. Cada piloto despega con la ayuda de un asistente. Desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, cuando hay más gente en las playas, cada piloto vuela en turnos de 2 horas y media con paradas de 20 minutos para repostar. Los paramotores llevan 4 salvavidas. Pueden cargar más utilizando el procedimiento torneo de recogida rápida. Y de vuelta a los cielos. Pode vir tranquilo, bom trabalho. Resulta difícil imaginar a un socorrista con problemas y mucho menos ahogándose. Pero eso fue lo que le ocurrió a una joven que navegaba en balsa por el río Colorado.
El Gran Cañón es un lugar tan extremo que puede coger desprevenidos incluso a los aventureros más avezados. Te enseñan rescate en aguas rápidas. Te enseñan a cocinar, a limpiar, a manejarte en una situación de crisis. Es básicamente un bautismo de fuego. El bautismo de emergencia de Tiffany ocurrió en 1998. Conducía una expedición en balsa por la garganta de Havasu. Sylvia Lime-Kuehler, una experta socorrista, formaba parte de la misma. Había muchas rocas y hacía mucho calor. El cañón entero es una cascada detrás de otra. Había una roca grande en donde mis hermanos y todos los niños saltaban a la laguna de abajo. Sylvia regresaba al campamento. Se había quitado el chaleco salvavidas. Intentó cruzar saltando la rápida corriente de piedra en piedra, pero en mitad del cauce resbaló y cayó al agua. Mientras la fuerte corriente la arrastraba río abajo, intentó encontrar apoyo, pero las rocas eran resbaladizas y la corriente muy rápida y poderosa. En poquísimo tiempo llegó al borde de una tremenda cascada de 4,5 metros. Me acercaba cada vez más al precipicio. Entonces me agarré a las rocas de arriba. Mis pies colgaban sobre el borde de la cascada. Miraba a las personas que se encontraban en la orilla e intentaba gritar, pero no podía porque el agua me pasaba por encima de la cara. Parecía ocurrir lentamente, pero en realidad fue muy rápido. Duró un par de segundos. Escuché a gente gritar y miré y Sylvia estaba boca abajo en el agua. Por un segundo pensé que se estaba dando un chapuzón para refrescarse y le grité: Sylvia, ese no es un buen sitio para bañarse, Sylvia. Pero ella no respondía. Se quedó suspendida del borde un segundo y desapareció. Sylvia se precipitó sobre el borde y cayó por la cascada. Cuando el agua se acelera después de fluir sobre una cornisa, la fuerza forma una depresión en el estanque inferior. Si la corriente es suficientemente poderosa, llegará hasta el fondo. Parte del reflujo vuelve de nuevo a la cascada. Este violento efecto, conocido como hidráulica de profundidad total, a veces puede inmovilizar a un objeto en el fondo del río. Eso fue lo que le ocurrió a Sylvia, y al empujar contra el lecho del río para salir de allí, su pierna izquierda se quedó atrapada entre las grandes rocas del fondo. Pude que me quedara inconsciente durante un par de segundos. Lo siguiente que recuerdo es que estaba bajo el agua, atrapada ahí abajo, y que no podía nadar hacia arriba, no emergía flotando, solo veía burbujas y agua, nada más. Fue como pasar del nirvana a aquella escena terrible en un abrir y cerrar de ojos. Todo el mundo gritaba. Había una histeria colectiva. Pensaba todo el rato: no inhales, no inhales, no inhales. Una y otra vez lo pensaba todo el rato, porque sabía por el socorrismo que si respiraba dentro del agua, mis pulmones se llenarían de agua y moriría inmediatamente. No podría mantenerme consciente y salir de la situación. El paciente siente la incapacidad de tomar una bocanada de aire. No quiere inhalar porque hay agua. Y quizá dominado por el deseo de respirar, traga en lugar de ello, casi sublimando el deseo de respirar. Las víctimas ahogadas que resultan tener poca o nada de agua en los pulmones sufren lo que se llama un ahogamiento seco. En estos casos, el primer trago de agua provoca un espasmo en la garganta o laringoespasmo, cerrando el paso a los pulmones. El agua desencadena con frecuencia un laringoespasmo, de manera que no puede entrar ni salir aire. Y como no inhalan, no reciben nada de oxígeno. Pero el ahogamiento seco de Sylvia fue diferente. En lugar de que una bocanada de agua cerrara el paso a los pulmones, Sylvia contuvo el aliento por pura fuerza de voluntad. Y entonces me pareció ver, aunque no estaba realmente segura, una mano asomando entre el agua que caía, pero nunca llegó a atravesar la superficie del agua. Se había alzado dentro de la cascada. Mientras Tiffany organizaba el rescate, Sylvia consiguió finalmente liberarse.
Solo recuerdo empujar muy fuerte con la otra pierna para sacar el pie. Podía sentir cómo tiraba realmente fuerte y entonces me desmayé. Después de eso, y eso es lo último que recuerdo, estar bajo el agua. Se calcula que Silvia contuvo el aliento bajo el agua durante unos 3 minutos. Dicen que es una sensación bastante agradable, borrosa, flotante y azul. Hay muchas experiencias de salir del cuerpo y ver la escena desde fuera del propio sistema del cuerpo. Eventualmente, si sobreviven, vuelven a entrar en el cuerpo y pueden relatar lo que dijeron los rescatadores, lo que dijeron los resucitadores. Se liberó con el empujón bajo el agua y salió a la superficie a 1 metro y pico por detrás de mí. Flotaba boca abajo, inconsciente, como flotan los ahogados. Había un chico de 14 años al final de la poza, recogiendo nuestros zapatos, que la corriente nos arrancaba de los pies. Y le dije, cógela. Extendió los brazos y ella llegó flotando justo para que la recogiera. Nosotros estábamos allí 1 segundo después. La miramos y tenía esos ojos de mirada fija que tienen las muñecas. Le abrí las mandíbulas, le apreté los labios lo mejor que pude y soplé adentro. Y ella dejó escapar un gemido sordo. Se trata de un ejemplo perfecto de una reanimación cardiopulmonar muy eficaz realizada por una de las personas presentes. Incluso antes de que llegue el socorrista, cuanto antes se puedan meter 2 buenas bocanadas en el paciente, y si es necesario comenzar la compresión torácica, más probabilidades tendrá de sobrevivir. El boca a boca empuja oxígeno a los pulmones donde la sangre puede absorberlo. La compresión torácica fuerza al corazón a bombear la sangre rica en oxígeno por el sistema. Nunca había oído hablar de nadie que contuviera el aliento hasta desmayarse. Estaba sorprendida. Y una de las cosas que realizamos mientras hacíamos lo que podíamos, esperando al helicóptero, fue auscultar sus pulmones con un estetoscopio. Y estaban despejados. Las cosas iban tomando mejor cariz. Silvia se recuperó de sus lesiones y ahora le gustaría hacer una advertencia a los que planean excursiones parecidas. Mi consejo es que si vais a hacer un viaje como este, debéis estar informados. Tenéis que saber nadar. Hace falta apoyo de base y hacen falta personas allí por si ocurre algo. Es decir, yo salí de aquella situación, pero cuando floté a la superficie no habría vivido si Tiffany no hubiera sabido hacer la reanimación cardiopulmonar. Cualquiera que haya contemplado el brillante océano o haya sentido la energía de una ola que rompe, comprende la atracción que el agua ejerce sobre nosotros. Sin embargo, un día perfecto puede trastornarse con demasiada facilidad. La seguridad en el agua es responsabilidad de todos. Con frecuencia recibo cartas de personas que dicen: estaba en la piscina, había 3 socorristas, vi en el agua los movimientos que estaban en su película. Le pregunté a mi mujer: ¿se está ahogando ese niño? Y ella dijo que no. Pero algo me dijo. Su voz me dijo: ve. Me lancé, realicé el rescate. El niño estaba en el fondo de la piscina y le recogí. Esa sensación de que alguien te diga: gracias a usted salvé una vida. Pero nadie recuerda los sucesos trágicos en un día perfecto con la ola perfecta en el horizonte. Es un frustrante hecho de la vida para cualquiera que trabaje o juegue cerca del agua, que lo que aman pueda matar. Las personas que trabajan o aquellos que se divierten en el agua o cerca de ella, los que tienen una piscina en el jardín, no solo deberían tener un entrenamiento en primeros auxilios, sino que deberían mantener al día continuamente sus técnicas de reanimación y cardiopulmonares. A pesar de los hercúleos esfuerzos de los socorristas de todo el mundo, el número de ahogados permanece constante. La seguridad en el agua debe convertirse en asunto de todos. Lo más importante para evitar ahogarse es recordar que el océano es muy poderoso. No puedes vencerlo, él ganará. Si te encuentras en un apuro y es extremo y radical, y estás asustado y piensas que podrías ahogarte, no te dejes arrastrar por el pánico.
Los expertos creen que, ante todo, evitar los problemas es nuestra primera responsabilidad. Y un puñado de reglas sencillas y un poco de sentido común pueden reducir las bajas. Aprende a nadar. Nunca nades solo. Nunca tomes alcohol o drogas antes de entrar en el agua. Pide ayuda a la primera señal de peligro. Los niños nunca deben nadar sin vigilancia. Y lo que es más importante, no suspendas tus esfuerzos por salvar a un ahogado hasta que llegue ayuda. Los pacientes que casi se ahogan o que se ahogan parecen muertos. No respiran, no tienen pulso. Puede que no haya respiración, pueden estar muy pálidos o azules. Puede que les salga espuma por la nariz y la boca. Pero ninguna de esas cosas significa necesariamente que no sobrevivan. Hay que iniciar la reanimación cardiopulmonar y los primeros auxilios. 3/4 partes de nuestro planeta están cubiertas de agua. Resulta difícil imaginar nuestras vidas sin ella, y siempre estaremos a su merced. Quizá la mejor forma de responder sea admitir el peligro y armarnos de sentido común y técnicas de primeros auxilios. Es nuestra mejor forma de impedir esta muerte por causas naturales.